Hola, hola, amigos de Consenso y Corazón, amigos de Cadena Política, sean todos ustedes bienvenidos a su programa, Consenso y Corazón, en donde tratamos aspectos filosóficos, neurológicos, psicológicos, metafísicos, holísticos y de la vida diaria que pretenden darte a ti, querido radio escucha, querido video escucha, la posibilidad de mejorar, de ser una mejor persona y de alcanzar la trascendencia, alcanzar la individuación, alcanzar la plenitud. Y hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. Vamos a hablar del mundo de las ideas, vamos a hablar de los pensamientos, vamos a hablar de filosofía, vamos a hablar de Kant, vamos a hablar de Descartes, del solipsismo, de la moralidad. Básicamente vamos a hablar del funcionamiento del cerebro. Bien, y para esto vamos a hablar de qué es un pensamiento. Dice una máxima que el alma se tiñe con el color de los pensamientos. Dice otra también que tengas cuidado de lo que piensas, pues eso formará tu carácter. Ten cuidado de tu carácter porque eso va a generar tu personalidad. Y ten cuidado de tu personalidad porque eso forjará tu destino. Entonces creo que es una máxima entender qué es un pensamiento. Descartes decía que podíamos dudar de todo, podíamos dudar de la existencia misma de la realidad. Solamente había algo de lo que no podíamos estar más que seguros. Y esto era de que nosotros existíamos. Pero para Descartes surgía un problema. ¿Y qué tal si yo era el único que existe y que todos los demás son una proyección o un sueño? Como Calderón de la Barca lo dijo en el siglo XVI, ¿qué es la vida? ¿Una ficción? ¿Qué es la vida? ¿Un sueño? ¿Una sombra? Pues así también Descartes pensó que una posibilidad real en este cognito ergo sum, pienso luego existo, es que tú solamente podías existir y podías estar completamente seguro de ello. Pero ¿y de los demás? ¿Y de la existencia de tus padres, de tus tíos, de tus hermanos? Descartes decía que podía existir la posibilidad, incluso es llamado el demonio de Descartes, en donde solamente tú existieras. Y eso nos lleva a una rama de la metafísica llamada solipsismo, en donde se cree eso mismo, que solamente tú existes. Es una especie de zombi filosófico y es una propuesta también descrita por algunos investigadores apenas en el siglo pasado, en donde se hacía un experimento mental, un experimento Gedanken, en donde te proponían que si un neurocirujano como un servidor pudiera de alguna manera extraer el cerebro de una persona y sumergirlo en un caldo nutritivo o en una especie de solución que permitiera mantener con vida el cerebro, y de alguna manera ese cerebro fuera provisto de información que simulara de alguna manera la realidad, ¿cómo pudieras saber que tú no eres un cerebro en una cubeta y que todo lo demás es una experiencia irreal, un sueño? Y esto también ya se describe en algunas religiones y en algunos pensamientos filosóficos, como es el samsara del hinduismo, el sueño eterno del cual tratamos de despertar, o también en el budismo se describe. Pero ¿esto a qué nos lleva? Este solipsismo a lo que nos lleva es a cuestiones morales, porque si existes solamente tú, pues ¿qué es bueno y qué es malo? Y para eso vamos a entrar un momentito después a la ética kantiana. Pero antes de eso tenemos que hablar de los pensamientos per se. ¿Y qué son? ¿Cómo podríamos definirlos neurológicamente? Primeramente debes de saber que tú, yo o cualquiera tiene aproximadamente 100,000 millones de neuronas en tu cerebro y que éstas producen aproximadamente de 80,000 a 90,000 pensamientos al día. Increíble, ¿verdad? Uno pensaría o uno sugeriría que estos pensamientos son escasos o que tal vez tendríamos unos cientos, pero no miles. Pero la ciencia describe otra cosa. ¿Y cómo se forman?
Bueno, pues todo aparece por una pequeña estructura alojada en el cerebro llamada neurona. Esta neurona es la unidad estructural per se del cerebro, lo que constituye la formación de los pensamientos. El sistema nervioso, recordaremos, está formado por un sistema nervioso central y uno periférico. A su vez hay una subrama que es un sistema nervioso autónomo en donde se controlan las funciones más básicas y un sistema nervioso simpático y parasimpático. Pero las neuronas per se son pequeñas estructuras que están formadas por un cuerpo neuronal, también por una dendrita y por un axón. ¿Y esto para qué sirve? La dendrita es la forma de llegada del impulso nervioso de los axones. Y los axones son cables, a veces tan largos como el nervio ciático que recorre de la espalda hasta la punta del pie y llevan la corriente eléctrica que va a transmitir la información interneuronal. Hasta ahí podemos encontrar tres estructuras básicas. Un cuerpo neuronal en donde se lleva a cabo el procesamiento y almacenamiento de la información, una dendrita que es el órgano receptor y un axón que es el órgano excitatorio o transmisor de la información. Hasta ahí todo estaría muy bien porque esto va a generar un voltaje. Y este voltaje va a ser una actividad eléctrica que puede ser medida mediante un electroencefalógrafo. Muy bien, pero aquí entra también otra característica. Esta repolarización y depolarización neuronal, que básicamente es el intercambio iónico en la célula, lo que hace es cambiar iones de potasio, de sodio, de cloro y otros más del interior al exterior de la célula. Por ejemplo, los iones de sodio son iones positivos y los iones de potasio son iones negativos, los cuales se encuentran fuera de la célula. Pues cuando la célula recibe una información, estos iones cambian y permean del interior al exterior de la neurona, lo que provoca que la neurona se excite o se ponga en reposo. Pero esto se lleva a cabo también con unos elementos que seguramente han escuchado todos, que son los neurotransmisores. De estos conocemos ya muchos, como la dopamina, la serotonina, el glucagón, el cortisol, que básicamente son el inicio del triángulo de recompensa cerebral. Pero hay muchos otros, como la oxitocina y otros más. Bien, pues estos elementos son, imagínate tú, una especie de código binario que unos y ceros, al igual, lo hacen también así. Esta dopamina tiene un código de unos y ceros que permite que la neurona reciba la información y le dé instrucciones de lo que debe de hacer. Esto hace que la neurona tenga un cambio neuronal, excitatorio o inhibitorio, y que a través de otros mecanismos, como por ejemplo el sistema endocannabinoide, que es una especie de mensajero retrógrado que le permite a la neurona decir: párale, ya no excites más. Y esto se ve afectado en algunas drogas como el cannabis, el THC o el CBD, que altera este sistema de excitación y repolarización neuronal, cambiando el funcionamiento de la neurona, lo cual genera, pues por ejemplo, un enlentecimiento en la percepción neuronal, a veces alucinaciones u otras cosas también descritas y que analizaremos en algún tema de adicción. Pero lo que es importante entender, y esto es la clave de todo, es que estos neurotransmisores son sentimientos que nosotros generamos día a día y que van a codificar a tus neuronas para que trabajen de cierta manera o no. Al final, las neuronas van a tener un comportamiento regulado por estos neurotransmisores, pero algunas funciones del cerebro se llevan a cabo de manera involuntaria o automática, como por ejemplo el arco reflejo. Cuando te pegas, amigo mío, pues la información tiene que llegar mucho más rápido al cerebro para ser procesada. Por lo cual, a veces, algunas ocasiones, estos neurotransmisores no actúan de una manera tan directa y se forma, imagínate tú, una carretera neuronal directa que permite eficientar el acto reflejo o el acto de acción neuronal.
Y así podemos tener muchas actividades ya previamente codificadas en nuestro cerebro. Por ejemplo, el conducir un auto, el manejar una bicicleta. Realmente la actividad eléctrica neuronal se ha eficientado de tal manera que tú no tengas que pensar en realizar esta actividad. Entonces, son 100.000 millones de neuronas que están interconectadas formando una red neuronal tan vasta como estrellas hay en el universo. Pero propiamente, ¿dónde se almacena la información? Se almacena distribuida en todo el cerebro. Antes se pensaba que los pensamientos se encontraban almacenados en pequeñas partes o en partes específicas del cerebro. Ahora se sabe que no, o no necesariamente. Realmente los recuerdos se encuentran distribuidos en toda la actividad neuronal y son extraídos por una computación cuasi cuántica para que esta información se traduzca de una manera inmediata. Y así se formen estos pensamientos que van a formar a la larga tu carácter va a transformarse en tu personalidad, esto va a construir la estructura de la psique, la estructura básica de lo que tú eres, y esto va a formar nada menos que tu destino. Y aquí entramos entonces en los pensamientos y lo que decía Descartes del solipsismo y lo que nos lleva a la ética. Es decir, ¿qué es bueno y qué es malo? ¿Cómo lo podemos definir? ¿Hay una bondad absoluta? ¿Hay un imperativo categórico, como hablaba Kant? Bueno, pues también la ciencia ya se ha ocupado de este tema y se habla de una moral universal. Una moral universal que los científicos definen como códigos de comportamiento o actitud que una sociedad tiene de manera permanente a través del tiempo. Y por ejemplo, hay algunas estructuras que son básicas en nosotros. Por ejemplo, la empatía. La empatía se ha visto que se encuentra en animales que no son mamíferos, que pueden ir desde los reptiles hasta los changos, el delfín, que pueden ayudar a una cría o a un elemento de su comunidad cuando se encuentra en desgracia, aún poniendo en riesgo la vida misma. Sin embargo, la sociología, la ética, considera que la moral es más un aspecto relativo, es decir, una moral relativa. ¿Por qué? Porque piénsalo, la moral puede ser de una manera en una sociedad o en otra, dependiendo de sus costumbres o de sus valores. Lo hemos visto frecuentemente en Irán, en donde porque una mujer aparece siendo peinada por su esposo, fue condenada a latigazos, o bien porque utilizó una minifalda, fue incluso encarcelada o incluso agredida o peor aún, muerta. Y sin embargo, en España, en las playas nudistas, sería completamente normal ver una mujer en topless. O bien el aspecto del asesinato, que en algunas sociedades tribales puede ser considerado incluso como rituales de iniciación o puede ser visto incluso de una manera aceptable, mientras que en la mayoría de nuestra sociedad occidental el pensar en asesinato es una cuestión completamente prohibida, y es por eso que muchos pensadores hablaban de la moral y de la ética. Y para esto vamos a hablar de Kant. Immanuel Kant es un hombre que en su metafísica del comportamiento nos describe un tema interesante que se llama el imperativo categórico. Kant se preguntaba, al igual que tú, cuál era la verdadera moralidad o qué es lo que está bien y lo que está mal. Entonces él hablaba de un sentido del deber, en donde el ser humano tiene que ser capaz de distinguir aspectos morales en su sociedad que son característicos de la misma y los tendrá que respetar. Así pues, si en la sociedad está descrito que el matar es inadecuado, pues la persona debe de entender que su sentido del deber es mantener esa conducta reservada o bien prohibida. Y sin embargo, si la sociedad evoluciona, Immanuel Kant dice que también tu moralidad puede cambiar. Pero esto lleva ambigüedades, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no necesariamente el que se porta bien le va bien. Por ejemplo, Nelson Mandela, quien actuando de una manera completamente ética,
empática, fue considerado como un transgresor en Sudáfrica en el siglo pasado y encarcelado por más de 20 años. Entonces, Kant hablaba del imperativo categórico. Ese imperativo categórico, básicamente y resumiendo, lo que te habla es de la máxima de haz y actúa tal y como quisieras que te trataran a ti. Y en eso se reduce la ética kantiana. El máximo categórico, el imperativo categórico para Kant es: trata a los demás como quisieras que te trataran a ti. Y de esa manera Kant forma y cimienta las bases de la ética que conocemos hasta nuestros días. Con algunos cambios, por supuesto, se ha investigado mucho acerca de esto y los últimos estudios refieren que hay códigos de ética que son transmitidos a través del tiempo y que son inherentes de los seres vivos. Por ejemplo, recuerden, la empatía, la capacidad de ponerse en los zapatos del otro para poder ayudar y generar una interconexión. Esta empatía es la que carecen los psicópatas. Recordemos que los psicópatas no son como tal gente con bipolaridad o gente con neurosis o gente con esquizofrenia. Propiamente no tienen una patología mental. Un psicópata puede ser una persona, y de hecho lo son, extremadamente inteligentes, y se habla en la ciencia que no tienen una empatía afectiva, pero tienen una empatía cognitiva. ¿Y esto qué es? Que son capaces perfectamente de entender los sentimientos de los demás e incluso pueden predecir el comportamiento de los demás en base a los sentimientos que externan las personas, pero no son capaces de relacionarse emocionalmente con ellos. ¿Qué es lo que piensa un psicópata? Lo que es bueno para mí está bien y punto. No importa si esto puede dañar a miles, a cientos o a una sola persona. ¿Y a qué nos lleva todo esto finalmente? Los pensamientos, recuerden, son la forma en que se adereza nuestra alma, nuestra existencia. Los pensamientos son pequeñas señales eléctricas que, aderezadas por emociones, van a construir lo que nosotros consideramos como realidad. Y estos pensamientos y este voltaje puede medirse a través de un electroencefalógrafo, generando ondas que, traducidas en un lenguaje neurofisiológico, nos pueden permitir saber y predecir patologías cerebrales. Y en estas ondas, en estas frecuencias, podemos encontrar varios tipos. Por ejemplo, las más comunes, que son las ondas alfa y las ondas beta, que son características del estado de vigilia y del estado de concentración. Por ejemplo, en este momento que yo estoy hablando contigo, mi cerebro seguramente está fluctuando entre esas dos partes, entre ondas alfa y ondas beta, que van del orden de los 15 a los 25 Hz. Pero, por ejemplo, en momentos de estrés intenso o en momentos epifánicos se pueden encontrar ondas llamadas ondas gamma. Estas ondas permanecen muy frecuentemente en pacientes con ansiedad crónica o bien en momentos geniales, los que experimentó Newton, los que experimentó Benjamin Franklin, los que experimentó Albert Einstein. Cuando tuvieron sus ideas colosales, se cree que el cerebro tuvo una explosión energética que los llevó a mucho más arriba de 30 Hz, los llevó en el orden de los 40 a los 60 Hz. Pero hablemos también del polo inverso, de cuando el cerebro se relaja, y ahí vamos a encontrar a las ondas teta, que son las ondas que encontramos cuando nos vamos durmiendo o en periodos de meditación profunda o en periodos de ensoñación, de creación extrema. Estas ondas se vuelven en el orden de los 4 a 5 Hz y son extremadamente creativas. Y ya después vienen las ondas delta, que se encuentran en el sueño profundo, del cual hablaba Calderón de la Barca en su máximo. Pues amigos, esto es lo que les quise transmitir el día de hoy.
Tenemos más o menos de 80 a 90 mil pensamientos al día. Y estos pensamientos van a fundamentalmente construir tu realidad, construir lo que tú y yo somos. Y en base a eso se va a construir lo que va a fundamentar tu futuro. Piensa que tienes un control mucho más amplio de la realidad de lo que tú crees. Estos neurotransmisores no son elementos que se produzcan de manera aleatoria o de manera mágica. Son elementos que tu cerebro produce en base a tu estado de ánimo. Finalmente, como decía Víctor Hugo, las almas no se reconocen por sus acciones, se reconocen por sus vibraciones. Así que el día de hoy mi consejo para ti, amigo mío, es: vibra bonito. Trata de ver la vida de una perspectiva diferente. Trata de soñar, trata de enlentecer tu frecuencia cerebral. Trata de darle coherencia a tus pensamientos. Entiende que el cerebro no es multitareas. El cerebro es capaz de enfocarse en varias cosas a la vez, pero cuando más genialidad obtenemos es cuando tenemos paz, cuando nos podemos concentrar de tal forma que nuestras intenciones y emociones coincidan con nuestra actividad cerebral. Así pues, te invito a pensar diferente, te invito a sentir diferente y a transformarte en un hombre nuevo. Gracias nuevamente por escucharme. Gracias por permitirme entrar a tu hogar, por permitirme entrar a tu mente y tal vez, solo tal vez, modificar quién tú eres. Gracias y de todo corazón, nos vemos dentro de 8 días.